Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. En el día de hoy, para nosotros es un orgullo contar con la presencia de Percio Maldonado, comunicador, director del periódico El Nuevo Diario y presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios de la República Dominicana. En este caso, quiero decir que para mí me siento muy bien, ya que es uno de los dominicanos que realmente nos enorgullece y en los que nos sentimos representados. Muchísimas gracias por estar con nosotros, don Percio, en Síntesis. Gracias, Angel. Un placer. El placer es mío y expresarte mi cariño y para ti y para la familia. Bien. Don Percio, este es un año atípico y le pedí que quería compartir con usted una de estas entregas de fin de año para poder ver su opinión sobre todo en las cosas que podemos decir que avanzamos y que podemos tomar como lección para uno poder mejorar y tal vez tener un poquito de previsión en todo lo que tiene que ver con el futuro, porque realmente en las diferentes áreas hemos visto cambios, tanto en la sociedad, en la salud, en la economía, en la misma política, y sería bueno discutir con usted algunos de estos temas para ver su opinión. Te agradezco primero la invitación y segundo que ponga interés sobre estas cuestiones. Pues yo pienso que el 2021, como el 2020, son 2 años que o que significa un periodo de grandes incertidumbres, que tal vez la única cosa cierta que hemos tenido es la incertidumbre a nivel mundial. Pero pienso que deben ser 2 años de grandes aprendizajes. Y creo que en sentido general va a ser así. Creo que la gente en este periodo, yo lo definiría en este periodo de estos 2 años, en una pandemia que todavía no hemos salido de ella, ha estado aprendiendo cosas. Y creo que los gobiernos están llamados a aprender cosas, las empresas están llamadas a aprender cosas de esto, porque para mí este es un periodo que se parece mucho al 11 de septiembre. Un antes y un después. Un antes y un después. El mundo jamás volverá a ser como era antes. Y yo creo que cometeríamos un error si estamos esperando que la pandemia pase para volver a hacer las cosas como las hacíamos antes. Hay cambios aquí y el que no haga esos ajustes, el que no haga esos cambios, posiblemente va a perder grandes oportunidades de avanzar. Y fíjate que esto tiene tal vez como antecedente que si tú tomas el recorrido de la historia, las grandes crisis son las que traen grandes avances, grandes soluciones en todas las materias, en la medicina, en la política, en la tecnología. Por ejemplo, la respuesta tan rápida a un virus como el COVID, a veces para mucha gente le puede ser sorprendente que haya sido alrededor de 1 año, pero es que tenemos un cúmulo de experiencias a nivel médico acumulado y los médicos lo que han hecho es trabajar sobre la base de esa experiencia. Y obviamente la crisis mundial obligó a los estados a invertir grandes sumas de dinero para buscar una salida a esta situación. Y la vacuna ha venido a ser como la mejor política económica de los estados. ¿Por qué? Porque la vacuna ha permitido que el país vuelva a reactivarse. La República Dominicana yo creo que tuvo bastantes certezas en hacer eso con tiempo y el gobierno tuvo un gran empeño y a pesar de que los 2 primeros contratos de vacunas fallaron en el suministro inicial, el gobierno pues consiguió las puertas por las relaciones con los chinos y dio una salida al tema. Y creo que el país lo ha logrado, por lo menos hasta donde hemos avanzado. Creo que hemos perdido un poco el ritmo, tal vez por algunas fallas del propio gobierno y algunas debilidades del propio gobierno de no lograr que todas las personas se vacunen en la República Dominicana. Pero tenemos un porcentaje altísimo, tenemos hay 70%. Un porcentaje, bueno, hay un porcentaje alto de personas que se ha puesto, eso cuando se cuantifica el que se puso la primera, pero creo que hay más de 1 millón de personas que se puso la primera y que no ha vuelto. Y entonces está presumiendo que está protegido y no está protegido. Don Percio, tenemos por necesidad que hablar un poquito más del tema del COVID, pero recuerdo cuando usted menciona las grandes crisis que sirven para
para aprender, y por eso quería conversar con usted. Y recuerdo dos programas, dos conversaciones con usted. Una cuando venía esto de los medios digitales y del internet. Y usted decía, sí, todo eso es así, pero esos son cambios, pero no son tan rápidos, ni va a ser así. Hablando de cuando del rol de la prensa tradicional, los medios tradicionales, electrónicos. Y lo mismo recuerdo cuando hablábamos de que recuerdo para el año 2000, cuando venía, ¿qué va a pasar con la tecnología en el año 2000? En el año 2000, sí. Cuando a las 12 de la noche, sí, si se iban a caer toda la computadora y todo eso. ¿Realmente usted entiende que el día a día hace que los dominicanos, sobre todo en nuestro país, no estén midiendo el efecto de todos estos cambios que vemos todos los días? Y no, eso que usted ya ve y que uno dice, sí, hay un antes y un después de todos estos cambios. Y los dominicanos realmente están en otra cosa, o sea, están preparados. ¿Cuándo puedo salir a bailar? El concierto. Aquí hay un trauma porque se suspendieron unos conciertos ahora, pero el fin de semana teníamos grandes conciertos llenos de gente como nunca se había visto en los últimos 2 años. Sí, acuérdate que todo esto lleva un tránsito. Y yo creo que no es tan fácil que todo el mundo asimile al mismo tiempo y a nivel colectivo. Pero veámoslo en las modalidades. Hay modalidades que van cambiando. Por ejemplo, los gobiernos tenderán de manera firme a ser mucho más electrónicos. Muchos servicios de lo que se sirven desde el Estado al público van a ser electrónicos y deben ser electrónicos. Porque la pandemia no trajo la tecnología, pero sí dio un empujón enorme para que todo el mundo la usara. Y fíjate una cosa, el país tiene una economía que si tú te pones a ver, después del encierro, esta es una economía que ha tenido una capacidad de respuesta para su recuperación mucho más rápida que la que uno suponía. Dice, bueno, un país cerrado de pronto abre. Sin embargo, la economía ha venido la magia dominicana. ¿Y qué puede estar eso diciendo? Porque cada cosa nos dice una cosa. El problema es si la queremos ver. Aquí hay una economía que posiblemente no se sabe exactamente de qué tamaño es, porque subyace en la realidad dominicana. Y el mismo gobierno no sabe de qué tamaño es la economía. El Estado no sabe de qué tamaño es la economía. Por ejemplo, se dice que la economía informal aquí, el empleo duplica la formal y que la informal no se sabe. Sí, se habla de un 60-70% de la economía informal. Se habla. Y tú dices, bueno, y si no la conocemos, ¿cómo sabemos ese porcentaje? Tú te haces la pregunta. Es una suposición, es una cifra. Usted ve 100 carros y nada más hay 40 registrados. Exacto. Entonces yo creo que cuando tú logres hacer eso, por ejemplo, ¿tú no conoces el patrimonio del Estado Dominicano? No. Pero yo no lo conozco tampoco. Si tú se lo preguntaras al presidente, el presidente tampoco lo conoce. No han mandado a hacer 10 inventarios y no... Sí, y no se concluye. Entonces, ¿qué necesita una sociedad como esta, un país como este? Hacer un inventario del patrimonio nacional, establecer el patrimonio nacional. ¿Qué cosa tenemos? ¿Cuánto vale las cosas que tenemos? Cada cosa que tenemos. ¿Cuántos edificios? ¿Cómo está? Y tú descubres cosas más maravillosas después. Bueno, todo ese patrimonio que tú tienes, muchos de ellos ni siquiera tienen un seguro por si la tierra un día te le da un sacudión o el río se lleva un puente. O don Percio, en medio de la pandemia yo vi que se tomó un préstamo, creo que en Estados Unidos, en Washington, el gobierno dominicano, y apareció que nosotros teníamos, vamos a poner como garantía una reserva de la República, del Banco Central de la República Dominicana, de unos miles de millones de dólares. Pero mira, nosotros tenemos un dinerito. Bueno, porque las reservas del Banco Central han sido buenas, muchas de ellas en base a préstamos también. Es decir, y esos son mecanismos que tú usas en la economía y tu reserva, porque eso te da estabilidad económica. El país ha tenido un buen crédito financiero, a nivel financiero. Es una economía con estabilidad, es una economía con crecimiento consistente en los últimos 20 años. Entonces es una economía que genera confianza y por tanto le presta. Y yo pienso que la pandemia genera además una política de crédito a nivel mundial, y yo diría que a lo mejor esa es otra pandemia que viene y ya veremos cómo la vamos a solucionar cuando tengamos la crisis de la deuda.
y tendrán los países que buscar soluciones. Y la dispensa usando la pandemia para tomar financiamiento. Entonces, muchos créditos se pueden justificar ahora, pero todo lo que se toma prestado hay que pagarlo. ¿Cómo evalúa Percio Maldonado el manejo de parte de la República Dominicana de la pandemia? Comenzando con que el gobierno anterior, el gobierno de Danilo Medina, fue que en febrero, marzo del año pasado, le tocó esta crisis. A nivel del manejo de la pandemia, si usted tuviera que decir pruebas, vacunación, información y todo esto, ¿usted entiende que al día de hoy República Dominicana y vacunación ha manejado bien esta enfermedad? Yo creo que sí, yo creo que desde el gobierno pasado aquí se comenzaron a tomar medidas para enfrentar esta situación. Creo que incluso las primeras medidas de control a nivel sanitario, el ministro que estaba ahí lo manejó bastante bien, a mi juicio. Sobre todo porque fíjate una cosa, Michelle, el mundo hacía un siglo que no tenía una experiencia como esta. Es decir, la mayoría de las personas vivas en el planeta no tenían una experiencia de una pandemia mundial. Es decir, que los países comenzaron a aprender una situación que no vivieron. Nosotros mismos como medios nunca habíamos tenido una pandemia para de pronto decirle al muchacho, hey, vete a casa, porque no podemos estar juntos aquí. Y desde casa tú vas a manejar el control de las cámaras y del programa y el asunto. Sí. Eso tuvimos que hacerlo, aprenderlo en la pandemia. Nosotros, a propósito de eso... Pero el Nuevo Diario no dejó de tirar su periódico. Pero tuvimos que mandar una gran cantidad de nuestro personal a la casa. Muchas de las empresas comenzaron a mandar parte de su personal a la casa. Eso lo tuvimos que aprender en medio de la situación de la pandemia. Y yo creo que incluso los mismos programas que el Estado desarrolló para proteger los empleos, me parece que fueron bastante efectivos desde el gobierno pasado, y creo que el gobierno que entró nuevo fue lo suficientemente sabio de darse cuenta que no podía desmontar eso. Y lo que hizo fue que lo extendió y lo amplió incluso en muchos casos. Sí, parece que el gobierno pasado, según he podido ver, su único, en lo que tiene que ver con la pandemia, que no manejó bien el tema, parece que de la contratación, de prever la contratación de vacunas, pero entonces lo resolvió con exceso, lo duplicó. Bueno, recuerda que nosotros, en medio de la pandemia, teníamos un proceso electoral. Y fuimos el primer país de América que celebró unas elecciones en medio de la pandemia. Y yo creo que hasta eso salió bien, porque tuvimos una transición de un gobierno que tenía, un partido que tenía 16 años corridos y que había gobernado 20 años de los últimos 24. Sí, una era. Era una era. Entonces, toda esa transición se hizo bien a pesar de la pandemia. Entonces, no, y se hizo la transición no solo de las elecciones, se cambió, se hizo la transición del cambio de mando. Por eso te digo, y se hizo bien. Entonces, todo eso genera... Con menos de 30 días, del 5 de julio. Claro, y el nuevo gobierno tuvo que armar un gobierno casi corriendo. Es decir, sí. Por ejemplo, el presidente Abinader ganó las elecciones y no tuvo tiempo de transición. Tuvo que armar su gobierno. Desde el día que le dijeron que ganó las elecciones a la toma de posesión, tuvo que armar su gabinete. Y no solo armar sus gabinetes, tuvo que hacer una reingeniería de sus prioridades, porque la pandemia le cambiaba el programa con que él pensaba que iba a gobernar el país. Es decir, los programas, todo eso tuvo que hacerse a la carrera. Y yo creo que eso ha ido bien, eso ha ido marchando bien. El país ha vuelto a la apertura, lo está haciendo. Yo creo que todos, aunque andamos en la calle, todos nos estamos cuidando. Y parte de los cambios que trae la pandemia es esa. A pesar de que tú sientas que mucha gente se va a un concierto, por ahí hay montones de gente que no van a un concierto. Sí. No se van a un concierto. Obviamente siempre hay una franja que se expone más, que va a los conciertos, los jóvenes tienen además mayor capacidad de resistir la posibilidad del COVID por razones de edad, razones de salud.